tardes a todos y muchas gracias por atender para que platiquemos un poco acerca de este tema que no es ajeno a los médicos. Nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Nos enfrentamos en algún momento a hemorragias que no nos explicamos bien o no las teníamos en el radar y de repente un paciente nos empieza a sangrar. Ese más o menos es el tema del que vamos a charlar algunos aspectos y la mecánica que escogimos fue presentarles algunos casos clínicos y ir haciendo como análisis de los procedimientos que se tomaron. Entonces, miren, el concepto inicial quisiera mencionarles algo que ya sabemos, pues, pero que es conveniente en este caso que estamos analizando alteraciones de la hemostasia, entender que es un proceso, la hemostasia es un proceso fisiológico de altísimo valor biológico, tan alto que cuando se descompensa nos lleva a la hemorragia o a la trombosis y ambas cosas se asocian con muerte. De tal manera que este proceso tan delicado, tan balanceado, cuando se desbalancea o se desequilibra nos da muchos problemas. Y en este caso nos vamos a enfocar hacia cuando la muñeca se nos cae hacia el lado de la hemorragia. ¿Cómo podemos nosotros saber que está descompuesto este sistema? ¿Cómo podríamos acercarnos a eso, además del cuadro clínico? De eso vamos a charlar. Entonces, les decía que los médicos, casi todos, hemos tenido o vamos a tener problemas de un paciente que sangra de una manera que no podemos controlar o por lo menos un paciente que está sangrando cuando nosotros teníamos toda la expectativa de que el paciente no iba a sangrar y de repente ocurre este fenómeno como lo vamos a ilustrar en los casos clínicos y qué hacer en esos casos, cómo percibir el fenómeno, cómo acercarnos al fenómeno y cómo manejarlo. Miren ustedes, la parte clínica, a mí me parece, esta es una opinión muy personal mía, me parece que los médicos jóvenes la están dejando un poco de lado y que se enfocan mucho a la parte del laboratorio, lo cual no está mal. Lo que no me gusta del todo es que dejemos la clínica después del laboratorio, cuando es justamente al contrario. Primeramente es formularnos una hipótesis como médicos de qué pueda tener el paciente y esa hipótesis basarla en el cuadro clínico del paciente. Y después que tengamos una hipótesis, entonces sí tratar de probarla mediante los exámenes de laboratorio y hacer que cuadren el laboratorio con lo que nosotros habíamos hipotetizado y entonces darle un diagnóstico al paciente. En el caso de las alteraciones de la coagulación, tenemos una desventaja en el laboratorio muy grande, que son pruebas, mediciones indirectas, que tienen bajo valor predictivo, pero es todo lo que tenemos. Entonces más vale que los aprendamos a usar y que que le demos privilegio a la clínica sobre las pruebas del laboratorio. Lo que les decía de las pruebas de coagulación tienen algunos asegúnes, pero no disponemos de otra cosa y mientras tanto pues hay que usarlas con las ventajas que nos da el poder razonar qué quiere decir lo que estamos leyendo en el reporte de laboratorio. Bien, miren, les presento el primer caso. Esta mujer es una mujer joven, 28 años apenas, gesta 1, para 1, que llega al hospital con estas lesiones equimóticas, que como pueden ver ahí. Ese era su cuadro clínico y dolor en una de las piernas y con aumento de volumen. Ella estaba en una mujer sana, aparentemente sin ningún problema, y tuvo un embarazo de 41 semanas de gestación y tuvo un parto eutóxico en mayo, el 19 de mayo del 2015, sin complicaciones aparentes. Eso ocurrió en mayo. Y miren, aquí en esta tabla podemos ver una cronología, como en julio empezó ella apenas casi 2 meses después. Empieza con un hematoma espontáneo en la pierna izquierda. Y después las equimosis que vimos en la fotografía en las 4 extremidades. Después le aparece otro hematoma en la pierna, doloroso, y acude al hospital. En el hospital le encuentran un TTPA prolongado con todas las demás pruebas normales.
incluyendo plaquetas y química sanguínea. Básicamente el TTPA prolongado y sus lesiones que acabamos de ver y los hematomas que tenía en la pierna izquierda. Y se envía a tercer nivel, hasta ahí parece ser que las cosas marchan más o menos bien. Y en agosto, el 23 de agosto, fíjense que ella tuvo el bebé en mayo, estamos en agosto, fíjense el tiempo que ha pasado. Se presenta a medicina interna ya de un tercer nivel. Y no le encuentran mayor cosa, básicamente le encuentran las lesiones equimóticas que les mostré en la foto y su aumento de volumen de la pierna izquierda. Ese fue el cuadro clínico así de presentación. Hematomas dolorosos en las 4 extremidades. Y sus laboratorios. Aquí los pueden ver ustedes, el laboratorio de una persona de esa edad, más o menos, sin mayor problema, excepto el TTPA, que lo tiene prolongado casi en 100 segundos, con un TP normal. Esas dos de las pruebas básicas, básicamente está alterada una de ellas. Le hicieron un general de orina, que tampoco muestra mayor cosa. Una pregunta para la audiencia. Vamos a tener 3 preguntas. Van a poder ustedes contestarla porque son de opciones y las comentamos inmediatamente. Vamos a ver si podemos de una vez que las veamos la respuesta y las vamos a comentar. La primera pregunta de este caso es, con estos datos, ¿usted piensa en trombosis por síndrome de anticuerpos antifosfolípido, hemofilia adquirida, picadura de algún animal, ingesta de AINES o ingesta de infusiones caseras? Por favor, escojan una de estas opciones y analizamos los resultados y los comentamos. Adelante, por favor. En cuanto podamos ver los resultados, si nos los hacen visibles, por favor. Doctor Jaime, ¿sí puede ver los resultados? Sí. Perfecto. No los puedo ver, no me parece nada. Entonces, se los comento. La mayoría de la audiencia, el 48%, piensa que esta paciente presentó SAF, trombosis por SAF. El 48%. El 24% casi la mitad. Exacto, que consideran que pudo haber sido hemofilia adquirida. Y el otro gran grupo es casi un 20% con ingesta de AINES. De acuerdo. Sí, gracias, doctora. Bueno, está bien. Miren, estos resultados me dan pie a comentar. Déjenme. Ya no quiere arrancar esto. A ver, ahí está. Con esa respuesta, ¿qué estudios de laboratorio le solicitaría para probar su hipótesis? Los tiempos de coagulación, un tromboelastograma, lisis de oglobulinas, anticoagulante lúpico o agregometría con ristoceptina. Voten, por favor, y los comentamos. Marilyn, ¿me puede decir cómo salieron las respuestas? Sí, doctor. Casi el 60%, un 59% dice que le quiere realizar TP, TTPA, TT, fibrinógeno, la biometría y una química sanguínea. El 24% dice que desea hacerle anticoagulante lúpico y el 11% un tromboelastograma. Ok, de acuerdo, gracias. Bueno, miren, les comento cómo, ahorita hago comentarios acerca de lo que opina la audiencia con lo que opinaron los médicos que lo atendieron para hacer un match ahí. ¿Cómo evoluciona la señora? Tiene aumento de volumen con dolor en el miembro pélvico izquierdo y aumento del diámetro de esa pierna. Se le solicita un ultrasonido Doppler y se le indica enoxaparina. Imagínense ustedes.
porque los médicos, como la mayoría de la audiencia, pensó que tenía un síndrome antifosfolípido y pues le indican la heparina porque consideraron que tenía una trombosis. Entonces, es una paciente que llega con un cuadro clínico de sangrado y se le atiende como trombofilia. Sí, llega con un cuadro de hemofilia y se le trata como trombofilia. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, otra vez el mismo razonamiento que hice hace un momento, la parte clínica. O sea, si nosotros vemos solo el laboratorio, claro que puede ser un SAF, desde luego que sí. Pero si vemos que la mujer está sangrando, ¿cómo pensar que pueda tener trombosis? El cuadro clínico es francamente hemorrágico. Pero eso ocurre, y miren, y podríamos aquí charlar horas y horas de por qué el médico piensa eso, por qué hizo eso, y también la audiencia lo opinó en la mayoría, y tiene su explicación, claro está. Pero el caso a mí me sirve para insistirles en que primero es la clínica y después es el laboratorio. Miren, llegó el reporte del ultrasonido que pidieron, ya tenía la heparina para entonces y se ve la imagen con el hematoma en el tercio medio distal, ahí se ve perfectamente una gran colección de sangre. Llaman a los angiólogos encuentran a la paciente con tensión de la lesión, la pierna a reventar, tiene una presión altísima, 100 milímetros de mercurio, con mucho dolor, con un dolor intenso, imagínense el cuadro. Entonces los angiólogos pues dicen esta mujer tiene un síndrome compartimental y tenemos que hacerle una fasciotomía. Entonces, y de hecho se la realizan y se observa el gran hematoma que tenían ahí. He de hacer notar que imagínense ustedes un cuadro de una mujer que tiene un TTPA prolongado con un cuadro hemorragíparo que recibe heparina, obviamente ya tenía un problema hemorragíparo cuando llegó al hospital y luego le agregamos heparina y luego le hacemos cirugía. Es un cuadro muy agresivo y desde luego tan agresivo que esta mujer acabó en la terapia intensiva, porque imagínense cómo detener una hemorragia en esas condiciones. Fue a parar a la terapia intensiva la mujer con un choque hipovolémico, requiriendo pues accesos venosos y todo lo que implica tener un paciente grave en esas condiciones. Y miren ustedes, las pruebas de coagulación ya de hematología especial son las que tienen aquí. Tenemos una protrombina que está muy tranquila. Desde el principio vimos que la protrombina no nos daba problema, la tromboplastina sí. Y vean cómo se comporta. La tromboplastina no coagula, o sea, no son 100, 200, 300 segundos, no coagula. Y el control está en 30 segundos. Y le hacen correcciones 1 a 2, 1 a 4, 1 a 6 y hasta la corrección 1 a 8 se detecta en 91 segundos. 1 a 8 son 7 porciones de plasma de normal y una porción de plasma problema. Y aún así esa pequeñísima parte sigue manteniendo el TTPA muy arriba del valor del control. Con la solución salina pues no coagula. Entonces el fibrinógeno bien, el anticoagulante lúpico negativo, todo lo de antifosfolípidos pues queda descartado con esto y nos centramos en un problema de la vía intrínseca. Con este comportamiento pues nos orienta mucho a que la mujer tiene una hemofilia adquirida asociada a puerperio y esto lo vemos en el laboratorio como tiene un inhibidor muy potente, 16 unidades Bethesda, es mucho, es muchísimo. Para que puedan ponderar una unidad Bethesda nos elimina el 50% del factor de cualquier persona, una unidad. Imagínense 16 unidades. Nos deja al individuo pues prácticamente en la indefensión y desde luego esta era la causa del sangrado de la mujer. La mujer pues estaba en un tercer nivel, donde tenemos los medicamentos que se usan en estos casos, los agentes de puenteo, y la mujer pudo salir viva de esto, pero la verdad que la pasó muy mal. Y bueno, después ya en octubre, vean ustedes cómo el factor 8 ya estaba en 30 y el inhibidor ya estaba negativo. Y después subió de 30 a 75 en la evolución.
fue subiendo, que es la historia más o menos, la historia natural de estos pacientes. Se les dan inmunosupresores y la paciente mejora. Entonces, esta mujer tuvo pues una hemofilia adquirida, que es una enfermedad autoinmune. Es un autoanticuerpo que se dirige contra cualquier factor de la coagulación. Lo más común es que sea contra el factor 8 y entonces lo destruye. Y si nosotros le pusiéramos factor 8 a la paciente, también el factor 8 que le ponemos lo va a destruir. Y entonces los pacientes utilizando factor 8 no hay manera de que logremos parar el sangrado. Estos anticuerpos son inmunoglobulinas que atacan, pues, en este caso, a los determinantes antigénicos de las proteínas de la coagulación, pero los conocemos en otros escenarios. Nos atacan las plaquetas, nos atacan los eritrocitos, en fin, casi cualquier órgano. Todas las enfermedades autoinmunes hacen eso. En este caso, ataca a los factores de la coagulación y entonces nos da hemorragia porque nos rompe el equilibrio del que hablábamos al principio. Y miren, las lesiones de esta enfermedad son estas. Si ustedes se fijan, son idénticas a las lesiones que presentaba la mujer. Esto es pura clínica. Si nosotros vemos a un paciente con este tipo de lesión, nosotros debemos pensar en que pueda tener un síndrome antifosfolípido. Perdón, una hemofilia adquirida. Con estas lesiones es difícil que tenga un antifosfolípido. Así no son los antifosfolípidos. Los antifosfolípidos dan otras cosas. Esta manera de sangrar es muy típica de la hemofilia adquirida. Entonces, esto es clínica y es muy sencillo. Una persona de riesgo de hemofilia adquirida con un TTPA prolongado y estas lesiones, prácticamente podríamos firmar el diagnóstico. No es complicado. ¿Qué pasa en la vida real? No solo en nuestro país, en realidad pasa en todo el mundo, pues que no se diagnostican estas entidades. Esta mujer era una puérpera. Las puérperas son uno del grupo. Aquí tengo, miren, en esta imagen podemos ver los dos picos que hay de incidencia. Un primer pico que ocurre en las mujeres jóvenes y un pico que ocurre en el adulto mayor, donde prácticamente es igual en ambos sexos. En la mujer joven, casi no hay hombres en este grupo, pero en este grupo están los dos sexos incluidos. Y este es el grupo, si se fijan, es después de los 65 años, después de los 60 en realidad, es cuando aumenta más este diagnóstico. Entonces, estas lesiones, más un TTPA prolongado, más que pertenezcan a cualquiera de estos dos grupos, hombre, pues es la posibilidad de que hagamos el diagnóstico es altísima. Nos podemos equivocar, desde luego, pero podemos acertar en un altísimo porcentaje. Esta enfermedad, del 50% de los casos son idiopáticos, de repente aparece ese anticuerpo y ya está. Y el otro 50% se asocia a otras enfermedades, fundamentalmente el cáncer, el lupus o enfermedades autoinmunes, algunos medicamentos, antibióticos, embarazo, artritis, lupus, etcétera. Y miren ustedes, en esta imagen podemos ver más o menos qué porcentaje ocupa cada una de estas condiciones que son tributarias de esta enfermedad. Bien, ahorita que estaba revisando el tema, encontré este reporte de Italia, de un hospital de Italia, de la zona de Milán, donde estuvo la epidemia del coronavirus en todo su apogeo hace unos meses, y ellos tienen este reporte, todavía está en prensa, no sale publicado, de estos hospitales, donde encontraron hemofilia adquirida, como el cuadro de la señora que acabamos de ver, asociado a la infección del SARS-CoV-2. Entonces, bueno, no sabemos muchas cosas del SARS-CoV-2, pero bueno, ya está descrito este problema. De tal manera, pues, que este cuadro lo podría presentar dentro del rango de las secundarias. Podríamos ir incluyendo esto. Todavía en México nosotros no vemos ni uno de estos. A lo mejor no lo hemos diagnosticado, puede ser. En el hospital no hemos encontrado a nadie con estas características. Los inhibidores del embarazo, bueno, la hemofilia adquirida asociada a embarazo es de las más tranquilas, no es tan agresiva, ocupa un porcentaje pequeño y generalmente les va bien a las señoras, pero hay que diagnosticárselos porque si no se vacían, se mueren, como en este caso de la paciente que no estaba tan grave cuando llegó al hospital. La gravedad la adquirió estando en el hospital, que eso también es un desastre. Ella llegó solamente con sus equimosis y en el hospital fue a parar a terapia intensiva. Entonces, la hemofilia adquirida, pues hay que pensar en pacientes con hemorragia que no nos explicamos, una hemorragia que no esperábamos y que de repente está ahí, con un TTPA prolongado y un TP normal. Eso es clave. Solamente está afectada la vía del TTP.
Generalmente son adultos mayores de 60 o mujeres en edad fértil. Son los grupos de riesgo. Las pruebas de laboratorio son muy simples. Aquí el problema del diagnóstico es más en la cabeza de los médicos. Tiene que estar en la cabeza de los médicos. El diagnóstico de laboratorio no es complicado. Es un TTPA que lo encontramos en cualquier hospital, en cualquier lugar. Y con un truco muy sencillo que significa mezclar el plasma del paciente con el plasma normal y se le corre un TTPA. Cuando es hemofilia normalmente no corrige, y cuando es una deficiencia o una hemofilia genética, pues normalmente corrige. De tal manera, pues, que es muy simple, es un TTPA prolongado que no corrige cuando le agregamos plasma. Y el cuadro clínico que acabamos de ver y pertenecer a los grupos de riesgo. No es muy complicado, solamente es pensarlo, que estos grupos de riesgo pueden sangrar por esa condición. La ruta diagnóstica entonces es el TTPA, después medir las correcciones con una incubadora. Esto lo hacen los técnicos de laboratorio, los químicos, incuban a 37 grados y ven cómo está a las 2 horas. Y se cuantifica. Ellos saben cómo medir estas cosas. No vamos a charlarlo aquí porque no nos alcanza el tiempo, pero básicamente es un TTPA. Quédense con ese mensaje. TTPA prolongado, que no corrige en una mujer o en un viejito, y que sangra. Realmente es muy simple, como lo pueden ver, no es muy problemático. Miren, les narro este otro caso. Hasta aquí terminamos hemofilia adquirida. Déjenme ver cómo ando de tiempo. Bueno, ya estoy con el tiempo encima. Miren, este es otro caso. Es un hombre de 42 años que le extraen un molar, estaba en cirugía maxilofacial en el hospital y le sacan le intervienen su mandíbula y resulta que no deja de sangrar y le ponen plaquetas, crioprecipitados, lo reintervienen y no detienen el sangrado. Sigue sangrando y lo vuelven a reintervenir y sigue sangrando. Imaginen, un sangrado no esperado. Por favor, contesten esta pregunta. ¿Cuál es la causa más probable de sangrado en este paciente? El paciente no tiene historia de sangrado, se presentó a cirugía, le van a sacar su pieza dentaria y le iban a hacer un arreglo en el mandibular inferior y empezó la sangradera. ¿Cuál de las siguientes opciones escogerían ustedes? ¿Cuál es la causa más probable? Deficiencia de vitamina K, mala hemostasia quirúrgica, hemofilia, disfunción plaquetaria o fibrinolisis aumentada. Por favor, contesten y vemos los resultados. Marilyn, ¿me puede decir cómo salieron los jóvenes? Sí, doctor. El 40% de los médicos cree que el paciente tiene disfunción plaquetaria. Es seguido por un 23% que creen que tiene hemofilia y el 17% dice que tiene deficiencia de vitamina K y un 15% hiperfibrinolisis. Se fueron por plaquetas. Sí. Se fueron por plaquetas, sí, está bien. Está bien porque vean lo que salió. Este paciente le interconsultan a los internistas, estaba en cirugía maxilofacial porque fue una cirugía maxilofacial, llaman a los internistas porque no le para el sangrado. También no entiendo por qué llamaron a los internistas estando los hematólogos ahí. Normalmente cuando no hay hematología, pues sí está bien que veamos a los internistas, pero si tenemos al hematólogo, bueno, ellos pidieron interconsulta medicina interna. Medicina interna va y hacen lo que les digo que hacemos los médicos. Nos vamos al laboratorio y todos los exámenes de laboratorio son normales. Conclusión, el paciente no tiene nada y el paciente es sangrando, pero las pruebas todas normales. Entonces, interconsultan a hematología y los ven los residentes. Y los médicos residentes piensan que no tiene nada porque las pruebas son normales. El mismo razonamiento. Es decir, yo tengo un individuo que se me está desangrando, pero tengo unos laboratorios que son normales, claro está. Entonces la decisión más simple es, ¿el paciente no tiene nada? No me parece que sea un buen razonamiento, pero eso ocurrió, son casos reales. Ponen primero el laboratorio por delante, error. Primero es el paciente. El paciente está sangrando, tiene que tener algo. No podemos decir que no. Continúa la hemorragia, total que fue a parar a la dirección del paciente y lo mandan a la clínica de hemostasia finalmente. Y les voy a mostrar lo que salió. Vean ustedes, le hicimos una citometría de flujo donde detectamos las glicoproteínas de la plaqueta, las integrinas plaquetarias.
Y vean ustedes lo que encontramos. Este paciente con el CD61, que es la glicoproteína 3A, vean ustedes cómo está el control, tiene 143 de intensidad de fluorescencia y el paciente tiene menos de la mitad. Aquí se ve. La escala es logarítmica, por eso no se ve tan grande, pero si lo hiciéramos geométrica, claro está que esto anda por acá. Entonces, tiene este antígeno, lo tiene bajo. Y vemos la que sigue. Este otro antígeno, que es la glicoproteína 1,9, vean ustedes cómo está por la misma razón. O sea, es un paciente que tiene unas plaquetas disfuncionales. Entonces, felicidades, porque la audiencia pensó en plaqueta y los médicos que lo atendieron no. Eso es terrible. Y es un tercer nivel. Bueno, pues el paciente tiene un problema de las plaquetas y por eso no paraba de sangrar, porque le atendían solamente con plasma. Miren, otras causas de sangrado no esperado. Entonces las plaquetas, antes de pasar a esto, las plaquetas son otra fuente de hemorragia no explicada. Así es de que tengámosla en cuenta. Lo más común es que hayan tomado aspirina o que hayan tomado alguna AINE y que esto dé problemas de sangrado no esperado, sobre todo en cirugía. Hay que pensar en eso. O como este hombre, que este defecto que él tiene es genético. Después yo platiqué con él y resulta que sí tiene antecedentes de hemorragia, pero nunca había tenido una cirugía. Estos otros casos, que son los hemangiomas, también son fuente de sangrado no explicado. Aquí se ve muy aparatoso, pero vean ustedes estas lesiones, por ejemplo, que son más pequeñas y a veces no son tantas, y son telangiectasias como estas que ven aquí, y que son fuente de hemorragia no explicada, que puede llevar al choque a un paciente, sobre todo en actos quirúrgicos, es donde es más común. Aquí si se cortan con un cuchillo, por ejemplo, una de estas lesiones también sangran muchísimo. Son defectos vasculares. Los vasos también son parte del sistema hemostático. Entonces, aguas, no solamente es la coagulación, son las plaquetas, es el endotelio y todo eso juega a la hora de que alguien está sangrando. Y tenemos otras hemofilias de baja prevalencia que casi no pensamos en ellas. Tienen una variación muy grande en el fenotipo hemorrágico. En general, los sangrados no ponen en peligro la vida a menos que se operen. Las cirugías siempre son el punto de prueba si alguien tiene un problema de coagulación. Casi no son graves, excepto el 10, el 13 y el fibrinógeno, que ellos sí pueden matar a una persona. Los demás son mucho más tranquilos y generalmente pues se asocia a cirugía. Estas son las deficiencias más comunes: el factor 7, el factor 11, y depende de las regiones. El 11, por ejemplo, es muy común en el Medio Oriente. Nosotros en México tenemos mucha deficiencia de 12, que ni siquiera aparece aquí. Y con esta termino porque ya se me terminó el tiempo. Otra enfermedad que permanece silenciosa en la población general es la enfermedad de von Willebrand. Y la sufren mucho las mujeres, sobre todo con la polimenorrea. Estudien a sus mujeres con polimenorrea, porque el 30% de esa gente que anda por ahí sangrando mucho tienen von Willebrand y no lo saben. Entonces ténganlo en mente cuando un paciente no les está sangrando más de lo esperado, piensen en von Willebrand. Es muy prevalente, es el 1% de la población general. Creo que esta es mi última diapositiva. Ojalá que tengamos algún comentario para el final de la charla, y le cedo la pantalla al doctor Johnny, y nos vemos al final de la charla. Adelante, Johnny. Muchas gracias, doctor Jaime. Bueno, para tratar de ir de la mano con la presentación del doctor, voy a enfocarme a la parte de tratamiento. El doctor ya les habló de cuáles son las características principales de estas condiciones que generan hemorragia, y entonces, retomando un poquito el caso que les planteaba de manera inicial el doctor Jaime, respecto a esta mujer que tuvo el escenario de hemorragia y que se catalogó como una hemorragia posparto, con la información que les dio el doctor, ¿cuál considerarían que sería la mejor opción de tratamiento para la hemorragia que presenta la paciente? ¿Me ayudan con sus respuestas?
Ok, ¿me vas a ayudar, Marilyn, por favor, con los resultados? Sí, doctor, está bien diverso. El 26% dice que darle factor 8 a dosis alta más prednisona. Después hay un 24% que le quiere dar factor 7 activado, recombinante, más predni más ciclofosfamida. Otro 23% le quiere dar también factor 7 recombinante activado más prednisona. Y otro 20% le quiere dar concentrado de complejo protrombínico más prednisona. Estuvo bien diverso. Ok, bueno, es importante justo esta diversidad para poder tener en consideración sus, pues no tanto sus conocimientos, pero sí la parte que nos interesa en este grupo de charlas enfocadas a hemostasia, porque como vamos a ver a lo largo de mi presentación, el tratamiento de las entidades hemorrágicas tiene que ser muy, muy específico. Si nosotros nos equivocamos en el diagnóstico, pues seguramente nos vamos a equivocar con el tratamiento. Eh, la opción que yo consideré para este caso es el tratamiento con factor 7 activado recombinante, más prednisona, más ciclofosfamida. Y ahorita voy a explicar por qué. Ahora, con el siguiente caso, que fue el último que presentó el doctor, de este paciente que tenía la hemorragia posterior a la extracción molar, ¿cuál sería su consideración de tratamiento para la hemorragia que presenta este paciente? Si me ayudan con sus respuestas, por favor. Igual, Marilyn, ¿me podrás ayudar? Sí, el 58% consideran que transfusión plaquetaria, 17% tranexámico o epsilon aminocaproico y un 13% le quiere dar factor 7 recombinante activado. Ok, perfecto. Bueno, haciendo el análisis que comentaba el doctor Jaime de su caso clínico, en el que consideraba como principal posibilidad de diagnóstico el consumo de algún AINE o aspirina, pues sí, la opción a considerar de tratamiento sería la transfusión de plaquetas. El ácido tranexámico y el epsilon aminocaproico nos pueden ayudar, sobre todo como agentes antifibrinolíticos, pero si vemos la parte de la fisiopatología de la hemorragia, pues obviamente nuestra opción primera tendría que ser la transfusión de plaquetas. En algunos escenarios como trombocitopatías congénitas, que también se diagnostican por este estudio de citometría de flujo que les mostraba el doctor Jaime en su presentación, podemos diagnosticar alguna deficiencia congénita de glucoproteína plaquetaria y ahí sí, por ejemplo, en la tromastenia de Glanzmann, que es la deficiencia de la glucoproteína 2B3A congénita, podemos utilizar factor 7 activado recombinante. Obviamente, vitamina K oral no tenía cabida y tampoco el concentrado de complejo protromínico. Entonces, ¿qué tendríamos que tomar en consideración cuando un sujeto se presenta con hemorragia a una sala de urgencias, a un servicio de medicina interna, de cirugía, de hematología, y nosotros pretendemos frenar esa hemorragia? Bueno, primero, que el tratamiento tendrá que estar enfocado a la parte afectada de la hemostasia, es decir, está afectada la hemostasia primaria, es decir, la interacción de las plaquetas con el endotelio vascular, está afectada la fase plasmática de la coagulación, es decir, las proteínas de la coagulación tienen problemas, están deficientes, hay un inhibidor, está habiendo algo que afecte la coagulación, se está consumiendo las proteínas de la coagulación, y finalmente la vía fibrinolítica, que sería la fase final, por así decirlo, de este escenario de la coagulación. Y en la fase fibrinolítica, pues también podremos encontrar alteraciones que condicionen hemorragia en los pacientes. Entonces, siempre pensar cuando vemos a alguien que está sangrando, qué parte de ese aspecto de la hemostasia está afectado y que me está dando como resultado una manifestación hemorrágica. ¿Por qué digo esto? Pues obviamente porque el diagnóstico definitivo dependerá de entender la fisiopatología y una vez teniendo un diagnóstico muy claro, podremos plantear las opciones de tratamiento. Como les decía hace un rato, los errores de diagnóstico nos van a llevar a errores del manejo en los enfermos y esto generalmente va a ir incrementando la mortalidad.
es importante mencionar que hay patologías de la hemostasia que ameritan un tratamiento urgente o un tratamiento especializado y para ello tener que referir a un paciente a un tercer nivel de atención. Sin embargo, hay algunos padecimientos que por su gravedad o por su fácil diagnóstico, por así decirlo, podrían ser manejados en primero y segundo niveles. Como les mencionaba el doctor Jaime en su presentación también, la paciente del caso 1 tuvo una hemorragia importante, llegó con shock hipovolémico y entonces siempre será necesario, cuando nosotros tenemos un paciente con hemorragia, evaluar qué grado de hemorragia tiene, qué tan importante es la pérdida hemática, porque de eso dependerá también la conducta, ya sea de alguna manera tranquila o muy agresiva para el tratamiento. Entonces, esta tabla nos puede ayudar para tomar decisiones, ¿no? Entonces tenemos que evaluar qué porcentaje de la pérdida sanguínea estamos calculando y esto nos dará un determinado volumen, los marcadores biométricos del sujeto, cómo está la presión arterial, cómo está el pulso, cómo está el llenado capilar, la frecuencia respiratoria, el gasto urinario. Todo esto nos va a guiar para poder determinar qué tan rápido tendríamos que actuar en este sujeto que se está presentando con una hemorragia en hospitalización o incluso en nuestra consulta. Cómo están las extremidades, cómo está el aspecto general del paciente y el estatus mental. Todo eso nos va a ir guiando para la toma de decisiones. Y entonces, como les decía el doctor Jaime, hay patologías que definitivamente se tienen que ir a tercer nivel de atención y los hospitales de tercer nivel generalmente cuentan con el servicio de hematología. Algunos hospitales de segundo también lo cuentan. Y entonces, hablando específicamente de la hemofilia adquirida, que fue el diagnóstico principal al que se llegó con la paciente del caso inicial, pues esta entidad definitivamente tendría que ser manejada por hematólogos. ¿Cuándo pensar en referir a estos pacientes? La regla la dio el doctor Jaime, un sujeto que se presenta con manifestaciones de hemorragia, que tienen un TTPA prolongado, que no corrige con las pruebas especiales de coagulación, que tienen un tiempo de protrombina normal, una cuenta normal de plaquetas. También los pacientes que presenten una hemorragia normal, que no nos expliquemos el origen, deberían ser referidos para protocolo de estudio y obviamente para tratamiento. Y lo mismo, aquellos sujetos que ya fueron diagnosticados previamente con hemofilia adquirida o con cualquier otro trastorno hemorrágico, ya sea frecuente o raro, pero en cuyos centros no se cuente con el tratamiento especializado. En algunos hospitales donde hay servicios de medicina interna o terapia intensiva que no cuentan con hematología, estos especialistas podrían encargarse del manejo del paciente siempre y cuando se tenga garantizado el acceso a todos los agentes hemostáticos disponibles. En el caso de la hemofilia adquirida, tendrá que ser necesariamente un centro que tenga agentes bypass y que de alguna manera se pueda contar con un laboratorio especializado que nos permita hacer la medición del factor 8 o de la cantidad de inhibidores que tenga el paciente. Entonces, nuevamente, retomando el punto del diagnóstico del doctor Jaime, la hemofilia adquirida deberá sospecharse en un paciente que tenga una hemorragia anormal, pero que además no tenga una historia ni familiar ni personal de hemorragia, que tenga un tiempo de tromboplastina parcial activado prolongado, un tiempo de protrombina normal y una cuenta de plaquetas también normal. Entonces, ¿cómo se va a tratar esta entidad denominada hemofilia adquirida? Ya había mencionado el doctor Jaime, es una entidad inmunológica, hay formación de anticuerpos que bloquean la actividad del factor 8 y esta inhibición del factor 8 afecta a la hemostasia secundaria, dando como resultado las manifestaciones clásicas, ¿no? que les mostró en las diferentes imágenes de pacientes con hemofilia adquirida. Y entonces tendremos dos escenarios importantes. El primero es detener la hemorragia, ¿no? Lo más importante en un paciente que está sangrando es que pare el sangrado, que pare la pérdida hemática. Y la otra, en el caso de la hemofilia adquirida, pues será la erradicación del inhibidor. Podríamos tener un tercer punto en el tratamiento y es el tratamiento de la enfermedad de base, siempre que esto aplique, porque hay casos de hemofilia adquirida que no están vinculados a alguna patología. Como les dijo el doctor, hay dos picos importantes, los adultos mayores, las mujeres en edad reproductiva, pero también podemos tener sujetos con enfermedades autoinmunes, pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades idiopáticas que van a tener como resultado el desarrollo de este inhibidor. Entonces, ¿qué vamos a hacer para prevenir y controlar la hemorragia? Lo más importante es que si tenemos un paciente críticamente enfermo, evitemos procedimientos invasivos. Aquí, en esta entidad en particular, no se vale el uso de
dispositivos endovasculares porque estamos ante una coagulopatía que difícilmente se va a poder controlar si nosotros pues provocamos con algún procedimiento no necesario en ese momento una hemorragia. Entonces, evitar procedimientos invasivos será una de las reglas de oro en el manejo. Los pacientes que tienen hemorragia mayor o que tengan descenso de la hemoglobina serán aquellos sujetos que ameriten un tratamiento hemostático inmediato, porque cabe mencionar que hay pacientes con hemofilia adquirida que no necesariamente van a tener manifestaciones graves de hemorragia. Los pacientes con alto riesgo, que serían aquellos con una cirugía reciente, un parto o una cesárea reciente, una úlcera péptica, también van a requerir tratamiento hemostático profiláctico si es que en ese momento no están sangrando. Para el tratamiento de esta entidad, nosotros vamos a disponer de diversos agentes. Tenemos, por ejemplo, el uso de la desmopresina, los concentrados de factor 8, el factor 8 recombinante porcino y los agentes bypass, que serían el concentrado de complejo protrombínico activado o FEIBA y el factor 7 activado recombinante o Novocel. Voy a mencionar rápidamente estas situaciones de tratamiento. Definitivamente mucha gente de la audiencia probablemente no llegue a manejar a estos pacientes, pero es muy importante que sepan cuál es la ruta de diagnóstico, como les explicó el doctor Jaime, y cuáles son obviamente las opciones de tratamiento que tenemos, porque es muy común que los pacientes con hemofilia adquirida tengan un retraso en el diagnóstico y obviamente tengan un tratamiento no adecuado. Y con tratamiento no adecuado me refiero a que si nosotros vemos un tiempo de coagulación prolongado, es muy común que se tome la conducta de transfundir plasma, de transfundir crioprecipitados, de transfundir plaquetas, ¿no? Justo para intentar corregir esa alteración de la coagulación. Como les decía el doctor Jaime, es una enfermedad en la cual hay un anticuerpo o una molécula que bloquea a la proteína de la coagulación. Y si nosotros ponemos plasma, pues vamos a seguir inhibiendo porque el inhibidor seguirá presente en el sujeto. Entonces seguiremos bloqueando a la fase plasmática de la hemostasia y el sangrado, la hemorragia, pues no se va a detener. Entonces, la desmopresina es un agente hemostático que puede ser de utilidad en casos en los cuales el inhibidor es de bajo título, de menos de 5 unidades Bethesda, y entonces podremos utilizarlo, esta es la dosis, 0.3 microgramos por kilo, ya sea por vía subcutánea o por vía intravenosa. Tener precaución en sujetos adultos mayores porque vamos a tener alteraciones electrolíticas principalmente y también puede existir riesgo de trombosis. El manejo con factor 8 de igual manera estará reservado para aquellos pacientes que tienen un título de inhibidor menor de 5 unidades Bethesda. Recordemos que esta mujer del caso clínico tenía una actividad del inhibidor mucho mayor, de 15 unidades Bethesda, y entonces obviamente aquí el factor 8 queda fuera como opción terapéutica, por eso pues no la contemplé en la respuesta que les puse, ¿no? Del abordaje de tratamiento. Entonces, tendremos que manejar dosis altas solo en aquellos casos en donde tengamos la posibilidad de usarlo, y hay que recordar que lo ideal es hacer la medición del factor 8 después de la infusión, justo para garantizar que la actividad ha aumentado, en el entendido de que al ser una enfermedad inmunológica podemos exacerbar la producción del anticuerpo y que el título de las unidades ahora se vuelva mayor de 5 y ya no podamos utilizar esa terapéutica. Entonces, tenemos el factor 8, ya sea recombinante humano o porcino. El porcino está mucho más justificado para usarlo. Sin embargo, este factor 8 porcino no está disponible en nuestro país, está disponible en el mundo, pero este factor 8 se puede utilizar en aquellos sujetos que tienen hemofilia adquirida, y en esta tabla les estoy mostrando justo cuáles son las unidades que se tienen que calcular, y siempre la recomendación es ver la actividad hemostática del factor y esto se mide directamente en sangre. La terapia con los agentes bypass también es la ideal en todo caso para pacientes que tienen tanto títulos bajos como títulos altos de inhibidor contra el factor 8. Y aquí en esta tabla les muestro las características generales de los dos agentes. El factor 7 activado recombinante y el concentrado de complejo protrombínico activado. Las dosis habituales que se manejan son las mismas para los pacientes que tienen hemofilia congénita con inhibidores. Hay algunas diferencias importantes entre los dos productos. Uno es recombinante, el otro es derivado del plasma. Uno se utiliza cada 3 horas, el otro se puede utilizar hasta cada 8 horas.
tenemos problemas cuando los mezclamos con agentes antifibrinolíticos como el ácido epsilon aminocaproico o el ácido tranexámico, sobre todo el concentrado de complejo protrombínico, porque incrementa el riesgo de trombosis. Y hablando de esta situación, el riesgo de trombosis tiende a ser mayor con el uso de FEIBA que con el uso de Novoseven, y esto ya está demostrado en diversos estudios al respecto. Cabe mencionar también que el tratamiento de esta entidad de hemofilia adquirida es muy caro. Los dos agentes son costosos, pero finalmente es lo único que tenemos para el control de la hemorragia en estos pacientes. ¿Cómo actúa el factor 7? Pues básicamente se une al factor tisular del organismo y activan grandes cantidades de factor 10, y lo que hacen es justo saltarse la vía de la coagulación. Recordar que el factor 8 forma parte de la fase de amplificación o la llamada vía intrínseca, uniéndose al factor 9, y entonces, si nosotros nos saltamos esa fase y utilizamos solamente la fase inicial de la hemostasia, en donde participan el factor 7 con el factor tisular, al dar megadosis de factor 7, nosotros vamos a generar una gran cantidad de trombina sobre las plaquetas que están presentes en ese paciente que está sangrando, y daremos como resultado un estallido de trombina que ayudará a la formación de una malla de fibrina que finalmente estabilice y frene la hemorragia. El concentrado de complejo protrombínico activado o FEIBA es una combinación de diversos agentes de la coagulación activados, y como su nombre lo dice, van a activar directamente a la protrombina para convertirla en trombina. Y una vez que la trombina se genera en cantidades altas, al igual que ocurre con el factor 7, pues generará una malla de fibrina que nos estabilizará el coágulo y va a detener la hemorragia. Ambos agentes, les comentaba, son altamente efectivos en el control de la hemorragia, y en esta tabla podemos observar hasta la parte derecha cómo el control de la hemorragia llega a ser hasta del 100%, independientemente del agente hemostático que nosotros utilicemos. Se pueden utilizar como monoterapia o bien en terapia secuencial, utilizando factor 7 y concentrado de complejo protrombínico de manera seguida, justo para lograr un mejor control del sangrado en aquellos pacientes que tienen una hemorragia que compromete la vida. Es importante recordar que la combinación de los agentes, al ser procoagulantes, nos puede llevar al desarrollo de trombosis como complicación esperada. Y bueno, les comentaba que los pilares del tratamiento son dos, ¿no? Uno, erradicar o controlar el sangrado, y la otra, la eliminación de este agente inhibidor o ese anticuerpo que me está bloqueando al factor 8. Y para ello nosotros vamos a utilizar la terapia inmunosupresora. Por mucho, la piedra angular son los esteroides, y podemos hacer combinaciones con ciclofosfamida, con rituximab o con azatioprina, ciclosporina, etc. Importante mencionar que la terapia inmunosupresora puede incrementar la mortalidad, porque si hablamos específicamente del adulto mayor, pues es un sujeto vulnerable que al inmunocomprometerlo, pues lo vamos a poner en riesgo, sobre todo de infecciones oportunistas, neumonías principalmente. Entonces, en esta tabla vemos también la característica de la terapia inmunosupresora. Puede ser que utilicemos prednisona o corticosteroides como monodroga, o bien que empleemos combinaciones con ciclofosfamida o con rituximab. Por mucho, los estudios han demostrado que la combinación de ciclofosfamida con prednisona es una de las terapias que más tasas de remisión alcanza en la eliminación del inhibidor, y esto se logra aproximadamente entre un 60 al 80% de los pacientes en un lapso de 5 a 6 semanas. Por lo tanto, si nosotros queremos dar solo terapia inmunosupresora, pues no lo vamos a lograr, porque seguramente el paciente se nos va a morir de hemorragia antes de lograr erradicar al inhibidor. Por eso, lo más importante será primero frenar la hemorragia, y a la par podremos iniciar nuestro agente inmunosupresor. Como les decía hace un momento, la combinación de esteroides con ciclofosfamida alcanza las tasas de remisión completa mucho mayores que la combinación con rituximab o que incluso el uso de prednisona solo. La combinación de esteroides con rituximab se recomienda sobre todo como una terapia de segunda línea en aquellos pacientes que fallaron a nuestro primer esquema de tratamiento. Cabe mencionar que ningún esquema modifica la supervivencia o la sobrevida global, porque la sobrevida del paciente depende de que nosotros podamos frenar la hemorragia. Entonces, cualquier esquema que podamos utilizar nos servirá al final de cuentas para la eliminación del inhibidor. Existe un riesgo de recaída. Esto se va a observar sobre todo en aquellos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes o que tienen cáncer, y entonces, una vez que se logra la remisión, hay que hacer un monitoreo de manera frecuente para evitar o para documentar la recaída.
hay algunos factores que se han considerado como de riesgo para recurrencia y uno de ellos es la presencia de anticuerpos de naturaleza IgA. Recuerden que el doctor Jaime decía es un anticuerpo de naturaleza IgG, el más comúnmente observado, pero puede ser de naturaleza IgA y estos parecieran tener una mayor tasa de recaída. En general, la recaída se espera entre un 12 al 18% de los casos, dependiendo de la terapia inmunosupresora que se haya empleado. El tiempo para la recaída en general oscila entre 134 y 139 días, de acuerdo con lo que está informado en la literatura, y no existe evidencia de que una vez que el paciente recae, cuál es el mejor esquema de erradicación del inhibidor. Podremos volver a utilizar esteroide y ese siempre será nuestra base para el tratamiento. Ya para terminar esas últimas diapositivas, solamente en relación con la hemofilia adquirida relacionada al embarazo, por el caso clínico que mencionó el doctor Jaime, es importante mencionar que esta condición se puede resolver de forma espontánea, no requieren algunas veces terapia inmunosupresora, sin embargo, solamente es un 20% de los casos. En caso de requerirse, la terapia inmunosupresora recomendada es con esteroide. La ciclofosfamida no es segura en el embarazo y la lactancia, por lo tanto, no se podría utilizar. No hay datos disponibles del uso de rituximab en embarazadas, que no se tiene la evidencia, por lo tanto, tampoco se recomendaría como una terapéutica. Y lo mismo con la parte del factor 8 derivado porcino para el tratamiento de estos pacientes. Entonces, los otros agentes hemostáticos, factor 7, concentrado de complejo protromínico, son seguros para el control de la hemorragia y deberían utilizarse en una embarazada que está sangrando. La tasa de recurrencia es prácticamente nula, se presenta durante el primer embarazo y puede que presenten las mujeres una recaída, pero es menor al 1%. Por eso la literatura dice que es prácticamente nula esta recurrencia. Y como les decía, el rituximab está informado anecdóticamente y se puede utilizar sin que implique un riesgo, pero no hay una literatura fuerte que lo soporte. La mortalidad se estima en un 20% en sujetos mayores de 65, sin embargo, en los diferentes estudios a nivel mundial, tanto el registro europeo como el registro británico, la mortalidad por hemorragia es pobre, está más relacionada con la terapia inmunosupresora y esta está estimada hasta en un 16%. Otras complicaciones que no debemos olvidar con estos agentes es la cuestión trombótica. Estos agentes pueden condicionar trombosis y más en un escenario de una enfermedad que está asociada con enfermedades autoinmunes o con neoplasias. Entonces, todos los pacientes que fueron tratados con inmunosupresor y que ya lograron una actividad de factor 8 mayor de 50 unidades o mayor del 50%, es aconsejable que reciban tromboprofilaxis para evitar complicaciones de ese tipo. Para terminar, entonces, es muy importante que recordemos que la evaluación de un paciente que se presenta con una enfermedad hemorrágica va a requerir una adecuada historia clínica. Eso lo enfatizó mucho el doctor Jaime y yo quiero retomarlo en esta parte final de la charla. La clínica siempre nos tiene que mandar en el abordaje de un paciente. Si nosotros olvidamos la clínica y nos queremos enfocar solamente a la parte de laboratorio, es muy probable que nuestro diagnóstico se pueda errar o incluso ni siquiera alcancemos a diagnosticar una patología hemorrágica como sucedió con el paciente del molar, en el que medicina interna dijo que no tenía nada de alteración de la coagulación y el paciente, sin embargo, continuaba sangrando. Entonces, muy importante la historia clínica, muy importante el examen físico, porque dependiendo del sitio de la hemorragia, también nosotros nos vamos a poder guiar de qué es lo que está sucediendo con la hemostasia. Recordar también que existen diversos trastornos que cursan con alteraciones en el coagulograma, no solamente del TTPA, sino también del TP, y que no se asocian necesariamente a hemorragia, por el contrario, pueden condicionar un fenómeno trombótico como ocurre con el síndrome antifosfolípidos. Y finalmente, la hemofilia adquirida es una enfermedad poco frecuente, aunque consideramos que existe subregistro, habrá que prestar especial atención en la población adulta mayor, en donde se considera como una enfermedad más prevalente. La incidencia es muy bajita, ya lo había dicho el doctor Jaime, como un caso por millón de habitantes. Sin embargo, en adultos mayores puede ser de 15 casos por millón de habitantes. Entonces, la tasa de presentación es un poquito mayor en este grupo de edad y obviamente es una población vulnerable por la terapia inmunosupresora a la que la vamos a someter. Deberemos sospechar hemofilia adquirida en sujetos sin historia hemorrágica, tanto personal como familiar, que se presentan a un servicio de urgencias, consulta, etcétera, con una hemorragia normal y que tienen un TTPA prolongado con un tiempo de protrombina normal y una cuenta de plaquetas normales. El TTPA no corrige con plasma,
que esa es la clave para sospechar un inhibidor o una molécula que me está bloqueando la coagulación. El tratamiento estándar será con agentes bypass y la terapia inmunosupresora. No olvidar que si estos pacientes necesariamente deberán ser referidos de manera temprana a un centro que tenga la experiencia en el manejo con hemofilia adquirida o por lo menos que cuente con un servicio de hematología que tenga la expertise en el manejo de estos pacientes. Y pues agradezco mucho su atención y pues no sé si tengamos todavía tiempo para preguntas. Muchas gracias a ambos ponentes, excelente conferencia y sí, tenemos varias preguntas de la audiencia. La primera va para ambos, para el doctor Jaime y usted, doctor Johnny. Nos preguntan, ante una epistaxis, una hemorragia nasal que es de lo más frecuente, uno, ¿con qué pruebas de laboratorio yo puedo sospechar que este paciente tiene algún problema de coagulación? Y con qué hallazgos ameritaría que fuera el hematólogo y una vez, ¿qué puedo ir haciendo yo para irlo tratando? ¿Qué medidas? Entonces, si nos ayuda el doctor Jaime, así con las pruebas de laboratorio y luego el doctor Johnny, con lo de qué medidas podemos ir haciendo. Sí, con gusto. Miren, un paciente que tiene epistaxis, lo primero que hacer es asomarse a la nariz, a ver qué tiene, porque las causas más comunes de sangrado son cosas locales. Los adolescentes, por ejemplo, un porcentaje alto de adolescentes cuando están en el crecimiento, tienen un acomodo de sus huesos en la cara y tienden a tener hemorragias nasales en la noche y no tienen ningún problema de hemostasia. Es un problema local que se da. Otra causa pueden ser telangiectasias, úlceras, resequedad, cosas de ese tipo. Si todo eso queda descartado y si no tenemos nada ahí, entonces le podemos pedir pruebas de coagulación, las básicas, el TP, el TTPA, las plaquetas. Si algo y antes de esto, el interrogatorio, si la familia tiene historia de sangrado anormal. Otra vez la parte clínica. Eso casi nunca lo preguntamos. Siempre que nos llegan problemas a la clínica de gente con sangrado anormal, resulta que sí tienen los pacientes antecedentes, pero como lo han tenido toda la vida, suelen minimizarlos. Y si luego no se los preguntamos, pues peor tantito. Entonces, ya que tengamos esas pruebas, ahí puede salir algo. Pueden salir las plaquetas, puede salir cualquiera de los dos tiempos anormales. Y doctor, justo otra en de eso, las causas, sí. Perdón que lo interrumpa. Por ejemplo, Sí. ¿con qué nivel de plaquetas yo ya debo sospechar algo hematológico? ¿Cómo decir que un TTPA o un TP están prolongados? O sea, ¿cuándo de verdad veo que esto no está normal? ¿Con qué cifras? ¿Cómo umbral? Sí, las plaquetas por definición, pues abajo de 100,000, por definición, pero unas plaquetas arriba de 30,000 no nos dan sangrado. Arriba de 30,000 plaquetas el individuo no sangra. Sin embargo, esto causa mucha alarma en el paciente y en los médicos en general. Para echarle la culpa a las plaquetas como que son ellas las causantes del sangrado por el número, tienen que estar por debajo de 30 y marcadamente por debajo de 20. Cuando es el número, pero pudiera ser que las plaquetas no funcionen de forma genética y ahí la clave nos la da los antecedentes, la historia clínica. Y de forma adquirida hay varias cosas. Lo más común son los disfuncionantes plaquetarios. Por ejemplo, la aspirina y los AINES en general, que pueden darnos disfunción plaquetaria y algunas bebidas que la gente acostumbra a tomar con los tecitos. Por eso en alguna de las opciones les puse infusiones de hierbas, porque la gente es muy dada a tomar hierbas y las hierbas tienen un problema, que muchas tienen cumarina. Así fue como se descubrió la cumarina cuando se empezaron a morir las vacas porque les daban un trébol dulce y entonces descubrieron que el pasto tiene cumarina y así fue como se descubrió. Y eso sigue ocurriendo cuando hacemos un escrutinio para ver por qué un paciente sangra cuando no sabemos por qué sangra. Hay que preguntarles qué comieron, qué están tomando, los remedios caseros. Y la otra, ¿cuál fue, Marilyn? Los tiempos. Sí, tiempos y plaquetas, básicamente, doctor. Y ya la otra parte nos gustaría el doctor Johnny,
que nos comentara Sí. como cuándo amerita ya ir al hemato, este epistaxis, cuando ya se salió de lo usual, y qué medidas puedo ir como intentando hacer para contener el sangrado. Ok, digo, no sé si va a ahondar en los tiempos, doctor Jaime, o... No, es que creo que no tenemos mucho tiempo. Adelante, Johnny. Si nos queda Perfecto. tiempo, hablamos. Sí, muy bien. Bueno, pues nada más, en esta situación de hemorragias locales, como decía el doctor Jaime, si la situación está confinada a la nariz, podríamos utilizar desde agentes tópicos tipo gelfoam, satín hemostático, hacer una especie de taponamiento nasal incluso, nos puede ayudar para contener o detener la hemorragia, ya sea en el consultorio o en el servicio de urgencias. Pero esas hemorragias que son repetitivas y en las que no documentamos un problema local, es el motivo del que comentaba el doctor Jaime. Ahí es donde se tiene que ir al hematólogo el paciente, porque difícilmente vamos a tener en todos los centros pruebas específicas de coagulación. El coagulograma básico de tiempo de protrombina y el TTPA de repente ni siquiera se corre correctamente en los laboratorios porque no están estandarizadas las técnicas. Entonces, uno de los principales errores que nosotros tenemos de diagnóstico en tercer nivel, el paciente llega con tiempos alargados sin historia de hemorragia y resulta que la prueba estaba mal corrida, ¿no? Ese es uno. Y la otra, que pueden tener patologías muy locales de la nariz y entonces el otorrino tendría que hacerse cargo. No olvidar esta enfermedad que les mencionó el doctor Jaime, la telangiectasia hemorrágica puede ser una condición tanto adquirida como hereditaria que favorece la condición de hemorragia anormal, epistaxis en este caso, tanto anterior como posterior, y que ameritaría la intervención del especialista, en este caso el otorrino, para hacer la cauterización de los vasos que están sangrando. Pensar en una hemorragia por defecto de la hemostasia casi siempre va a ir acompañada de otras manifestaciones hemorrágicas. Es decir, si tenemos solamente epistaxis, puede ser un defecto de la hemostasia definitivamente, pero casi siempre el paciente tiene historia de algo más, ¿no? Tienen episodios de gingivorragias, tienen aparición de quimosis, pequeños hematomas, etc. Entonces, la clínica siempre nos va a tener que mandar y nos va a guiar para hacer el abordaje de ese paciente. Definitivamente muchas de las patologías requieren el apoyo de tercer nivel. Una hemorragia que no se ha podido controlar a pesar de las medidas básicas, yo consideraría que es necesario mandarla al hematólogo. Perfecto. Doctor Jaime, sí nos gustaría que nos ahonde acerca de los tiempos de coagulación. ¿Cuándo saber si Sí, están alterados? sí, con gusto. Bueno, técnicamente el tiempo de protrombina arriba de 2 segundos de lo que tiene el testigo, técnicamente está prolongado. Y de ahí en adelante, pues entre más prolongado, pues más gravedad. En el caso del TTPA, son 6 segundos, arriba de 6 segundos, 7 segundos, dependiendo del laboratorio donde sea. Técnicamente se considera prolongado. Ahora, afirmar que por esa razón está sangrando un paciente, eso, ahí hay un trecho. Les pongo 2 ejemplos muy rápido. Un síndrome antifosfolípido que tiene un TTPA de 80, 90, 100 segundos y no le sangra una gota. ¿Qué quiero decir con esto? Que, otra vez la cantaleta, no nos debemos ir con el laboratorio. Primero tenemos que tener una hipótesis de por qué está sangrando el paciente, porque si no nos vamos a equivocar. El tiempo prolongado no es igual a sangrado. El tiempo se puede prolongar por muchas cosas, por artificios. Por ejemplo, en terapia intensiva, los intensivistas usan mucho macromoléculas y algunos antibióticos que dan sangrado y no alteran los tiempos. Las macromoléculas, por ejemplo, las gelatinas que dan, los expansores del plasma y algunos hidratos macro, dan disfunción plaquetaria, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ver en qué escenario estamos analizando los tiempos. No es lo mismo analizar las pruebas de coagulación en terapia intensiva que en gastro, por ejemplo. En gastro siempre vamos a tener los tiempos largos porque los pacientes tienen deficiencia de los factores, pero no sangran, a menos que el paciente se someta a un estrés, pero el paciente hepatópata normalmente tiene un equilibrio porque también están bajos los inhibidores. De tal manera, pues, que el puro tiempo largo no nos basta. Es más complejo. Tenemos que colocarnos en qué escenario estamos y atender ese caso. También si nos llega un paciente con un TTPA de 40 segundos y lo metemos a cirugía, ese procedimiento no es correcto. Si él se va a operar,
Tenemos que averiguar por qué está largo el TTP. A lo mejor es un antifosfolípido y no habría problema, se puede intervenir. Pero ¿qué tal que sea una hemofilia, un inhibidor contra el factor 8? Se va a morir de hemorragia en el quirófano. Entonces, técnicamente, pues, son 2 segundos o 6 segundos de diferencia. Eso es técnicamente, pero el trabajo fino lo hace el cerebro del médico que está atendiendo al paciente. Perfecto, doctor, muchas gracias. Doctor Jaime, tienen aquí una pregunta en relación al caso de hemofilia adquirida asociada al embarazo. Y es una pregunta bastante interesante. Preguntan si esta paciente no tuvo hemorragia posparto, sangrado previo a que naciera el bebé, varices o algo que indicara de que posteriormente iba a sangrar, y si su parto fue totalmente normal. Sí. No, la paciente le fue muy bien durante todo su embarazo y durante su parto. Estuvo bien hasta que pasaron casi 60 días, 50 días más o menos, que empezó a notar moretones. Las equimosis que les mostré en la primera foto aparecieron casi a los 2 meses. Y cuando uno se mete a revisar el tema de hemofilia adquirida en el embarazo, normalmente ocurre un mes o 2 meses después del parto. De tal manera que ella sí leyó bien el libro y se presentó así. No tiene antecedentes. Yo la interrogué personalmente. No tiene antecedentes en la familia de ningún problema. De hecho, su parto fue normal. Siempre un consejo para todos, bueno, una recomendación. Para todos cuando queremos saber si un paciente sangra anormalmente o no, hay que preguntarles cómo les fue en los partos a las mujeres o en las cesáreas o las cirugías. Eso nos da una muy buena idea de si ese paciente tiene un sistema hemostático competente o no. Esta mujer salió muy bien de su parto, no tuvo ningún problema. El problema empezó 40 o 50 días después de que había tenido su parto eutóxico. Ok. Y en relación a ese caso también, doctor, ¿con qué terapia logró resolver la hemofilia adquirida en ese caso asociado a embarazo? Sí, en la fase de hemorragia utilizamos factor 7 y después utilizamos complejo protrombínico. Usamos los dos. El factor 7 lo usamos en la etapa aguda, cuando la paciente se chocó, cuando la abrieron, cuando estaba sangrando y pasó a terapia intensiva los primeros 5 días con factor 7. Y después la pasamos a concentrado del complejo protrombínico. Las razones son básicamente que el factor 7 nos permite hacer cambios y ajustes muy rápido porque tiene una vida media muy corta, apenas de 2 horas, y eso nos permite hacer ajustes muy rápido. En el caso del complejo protrombínico es mucho más lento. También tiende a tener dosis tope, que no nos permite subir más allá de una cierta dosis. En cambio, el factor 7 no tiene dosis tope. Por esa razón escogimos esa secuencia. Y ¿qué más me preguntó? Bueno, y para eliminar el inhibidor utilizamos el rituximab. El rituximab a nosotros nos ha funcionado de maravilla. Tenemos 30 casos y los pacientes, el 100% están curados. O sea, esta enfermedad se cura, que ese es otro de los motivos que hay que insistirle a la audiencia. Estos pacientes se pueden morir si no se diagnostican. Y si se diagnostican, la curación es del 90 y tantos %, es altísima. Y puede ser con rituximab o con cualquier otro de los esquemas inmunosupresores. Generalmente se abre con prednisona y ciclofosfamida, ese es el esquema estándar. Y después podemos usar cualquier otro de los inmunosupresores. A mí me ha ido muy bien con rituximab y por eso se los recomiendo. Gracias, doctor. Para el doctor Johnny le preguntan que en el caso de hemofilia adquirida asociada a embarazo, ¿este se repite en el segundo embarazo? ¿Es más probable en un primer embarazo? ¿Cuál es la presentación, lo usual? Sí, lo usual es el primer embarazo. Es la presentación habitual que vamos a tener de la entidad. Puede no presentarse en el primero y sí en el segundo o en un embarazo posterior, pero lo habitual es que si aparece en el primer embarazo ya no se repita. Es una entidad que aparece asociada en la mayoría de los casos al primer embarazo y la recurrencia es prácticamente nula. Esto quiere decir que si la mujer que cursó con hemofilia adquirida en el primer embarazo decidiera volver a embarazarse, la probabilidad de que presente hemofilia adquirida nuevamente es baja. No quiere decir que sea cero, pero en la literatura no está informado una hemofilia adquirida asociada al embarazo de repetición, ¿no? Entonces, casi siempre es primer embarazo y la recurrencia es prácticamente nula.
Ok, perfecto. Bueno, ya que hay muchos saludos y felicitaciones para ambos. Y Muchas creo que gracias. de momento esas serían todas las preguntas. Pues muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Marilyn. Tienen Y aquí una pregunta buena. Nos preguntan que en el caso de que maneje una hemofilia adquirida con rituximab, si usan la dosis usual de 375 miligramos metro cuadrado cada semana por 4, como se hace en linfomas, por ejemplo. Sí, 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 usamos la misma dosis que se utiliza en el linfoma por las 4 dosis y el efecto lo esperamos a los 40, 60 días. No, no es tan rápido como ya lo sabemos. Ese es más o menos el tiempo que tarda en actuar. Y sí es esas dosis, aunque pudiéramos acotar que hay publicaciones que han utilizado dosis menores Ujú. y que les ha funcionado. Yo solamente he utilizado eso, entonces para hablarles en primera persona, yo recomendaría que fueran las dosis habituales. Sí. Doctor Johnny, aquí hay otra que está interesante. Si hay una hemofilia adquirida asociada a embarazo, ¿estas personas sangran estando embarazadas? Por ejemplo, nos ponen aquí una edad gestacional, 30 semanas de gestación. ¿Sería usual que sangraran estando embarazadas? em, puede presentarse, obviamente no es lo habitual, generalmente, como les dijo el doctor Jaime, esta entidad se presenta postparto, después de los 40 o 30 días a 60 días, pero sí hay informes en la literatura de hemofilia adquirida durante la gestación. Y de la misma manera se presentarían con equimosis o con grandes hematomas, como ocurrió en el caso de la paciente ya puérpera. Ok. Y otra para el doctor Jaime. Si tengo una paciente con hemofilia adquirida, ya la tengo en inmunosupresión, logré aumentar el nivel del factor 8 a un 50%. No menciona si tiene inhibidor, pero yo creo que todavía no le han erradicado. ¿Sería seguro iniciarle tromboprofilaxis si tuviera otra patología agregada que lo requiera? Sí, sí, si lo requiere ya con ese nivel de factor lo puede utilizar sin problema. La respuesta de la hemofilia adquirida, fíjense que no se analiza igual que la hemofilia genética. Eh, el nivel del factor en la hemofilia genética es muy determinante para saber la gravedad de los pacientes. En el caso de la hemofilia adquirida, el nivel del factor no necesariamente nos dice qué tan grave está el paciente. Eso conviene que es una diferencia entre las dos hemofilias y el porcentaje de factor, pues lo podemos utilizar como para lo que preguntaron, para decir, bueno, pues le voy a dar heparina, me da cierta seguridad que esté en 50. Pues sí, es un razonamiento válido, pero no hay que dejar de ver esa parte, que el valor que se obtiene en el laboratorio, en el caso de la hemofilia adquirida, no sigue un comportamiento lineal como sí ocurre con la hemofilia genética. Perfecto. Bueno, aquí ya hemos contestado, la verdad, todas las preguntas. Les agradezco enormemente a toda la audiencia por conectarse y a nuestros excelentes ponentes por tan buena conferencia. Y bueno, damos por terminada el webinar. Muchas gracias a todos. Muchas Muchas gracias. gracias a usted.